Un buen día con todos. Llegamos al final de nuestra unidad. Y ahora, descomposición vectorial. La descomposición vectorial define, se coloca el punto inicial del vector A en el origen de un sistema de coordenadas, entonces el vector A queda determinado por las coordenadas rectangulares. A eso lo podemos definir como las componentes del vector, que son las proyecciones de dicho vector sobre los ejes de coordenadas y se las calcula como si fuesen los catetos de un triángulo. Para poder entender mejor esto, vamos a ir realizando un ejercicio de la mano. Las coordenadas de los puntos inicial y final del vector A son, en este caso, 3 y 2, 3 en X, 2 en Y. Y del otro vector tenemos en este caso menos 5, menos 2 respectivamente. Tanto el punto inicial como el punto final de nuestro vector. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? Las componentes del vector. ¿Cómo encontramos las componentes del vector? Las componentes del vector las encontramos definiendo del punto final al punto inicial restando. Las coordenadas en X, punto final, al punto inicial, las coordenadas en Y. Aquí, coordenada final, en este caso, de X viene a ser menos 5. Restamos a la coordenada inicial de X, menos 3. Menos 5 menos 3 me da menos 8. Nuestro sistema ahora de referencia está dado en metros, por eso tenemos menos 8 metros. Puede ser indistinto el sistema de referencia en el cual nosotros marquemos de acuerdo a la unidad de medida que vamos a definir. Ahora, para el componente en Y, de igual manera, punto final a punto inicial, pero ahora con por los datos o las coordenadas de Y. Y final para Y inicial. Y me da como resultado menos 4. La siguiente forma o la siguiente parte de nosotros en descomposición, tenemos la magnitud de nuestro vector y se calcula como si fuese la hipotenusa de un triángulo. Sabemos que aquí vamos a utilizar la raíz cuadrada, pero para utilizar esta raíz cuadrada, vamos a utilizar la raíz cuadrada de las componentes que hemos encontrado. Es decir, que acá la magnitud va a utilizar la fórmula de valor de A, en este caso el vector, que viene a ser la raíz cuadrada de la componente de X al cuadrado más la componente de Y al cuadrado. Como ya tenemos las componentes, menos 8 y menos 4, pasamos a literal B, el módulo o magnitud. Primero que vamos a utilizar acá es la fórmula y vamos a ir reemplazando. El componente en X, menos 8 elevado al cuadrado. Componente Y, menos 4 elevado al cuadrado. Sabemos que menos 8 elevado al cuadrado me va a dar 64 positivo y menos 4 elevado al cuadrado, 16 también positivo. 64 más 16 positivo me da 80. Saco la raíz cuadrada de 80 y me va a dar como resultado 8,94. Y aquí está marcada ya la componente, tanto de X, de Y, y también acá el valor de el módulo o la magnitud. Es lo segundo que me ha pedido mi ejercicio. Una siguiente descomposición está marcada por la dirección del vector con respecto al eje X. Y aquí debo entender que voy a utilizar la tangente de el ángulo que yo quiero encontrar, porque eso me va a dar la dirección. Pero el momento que el ángulo se queda solo del lado izquierdo, la tangente al momento de ser parte de la ecuación, en este caso viene a ser el arco tangente o el tangente menos 1 de la división del componente de Y dividido para el componente X. Entonces, ya tengo acá el componente del vector, tengo también la magnitud o módulo y ahora voy a encontrar la dirección. La dirección está marcada
nuevamente con el arco tangente de el componente de y dividido por el componente de x. Aquí, menos 4, que es el componente de y, dividido para menos 8, que es el componente de x, divido 4 dividido para menos 8 me da un valor positivo de 0,5. Utilizo mi calculadora. Hoy, shift, tangente, que va a salir tangente menos 1. Y ahí me va a dar como resultado el ángulo, 26,56. Ahora, hemos encontrado el valor del ángulo, pero para darle al vector una dirección o rumbo, recurrimos a las coordenadas geográficas, tomando en cuenta el sistema de referencia desde el origen del vector y dándole el valor del ángulo. Vemos que el valor del ángulo, en este caso, su triángulo rectángulo, vamos a tener un valor de 90 grados. Es decir, ese valor de 90 grados le restamos al ángulo que hemos encontrado y me va a dar como resultado la dirección. En este caso, 63,43. Como vemos que nuestro vector está yéndose hacia el sur, ligeramente con una inclinación hacia el oeste, colocamos primero el valor del punto cardinal sur y luego el punto cardinal oeste. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Y por último, me pide el ejercicio que busque el vector unitario. ¿Qué es el vector unitario? Es cuyo módulo es igual a la unidad que se obtiene dividiendo el valor de su módulo y se representa por las letras I, J y K, si en este caso fueran de 3 dimensiones. Tenemos ahí una fórmula. Entonces, el módulo es igual a la unidad que se obtiene dividiendo el vector del módulo, es decir, la componente dividido para la magnitud. Y acá tenemos ya entonces las componentes, el módulo, la dirección y hoy tenemos que finalizar esta unidad encontrando el vector unitario. Todas estas actividades que hemos ido haciendo una a una, de igual manera usted tiene que irlas revisando para su tarea. ¿Ok? Entonces, en el vector unitario utilizamos esta fórmula. Ahí está, la letra U, que va marcado con el vector unitario de la componente de X dividido para el módulo. Asimismo, colocamos, ahí tenemos una letra I, que es la forma en la que representamos el vector unitario. Tenemos también acá, en este caso, el componente de Y dividido para el módulo. Y así vamos obteniendo menos 8, que es la componente en X, dividido para 8,94, que es, ¿qué cosa? El módulo. Lo mismo, en 4, en este caso, que es de y dividido, en este caso también, para el mismo valor, y vendría a ser 8,94. ¿Ok? De esa manera, he llegado al resultado final. He llegado al punto en el que se marca el resultado de el vector unitario. Para mí, un gusto haber trabajado con ustedes. Que Dios me los bendiga.